Nunca olvidaré la primera noche en que el mundo dejó de ser lo que era. Recuerdo el olor. Como si miles de cuerpos se estuvieran pudriendo al mismo tiempo en las entrañas de la ciudad. El aire estaba pesado, áspero, cargado de cenizas invisibles. Ese hedor se pegaba a la garganta y te hacía sentir que estabas tragando tierra mojada con cada respiración. Yo, Javier, nunca fui un hombre valiente. Nunca fui el héroe de nadie, ni siquiera de mí mismo. Y sin embargo, sigo aquí, respirando entre cadáveres que caminan. La televisión fue la primera en mentir. Decían que eran disturbios, que la gente se estaba volviendo loca, atacando a cualquiera sin razón. Las calles se llenaron de sirenas, de disparos aislados. Y cuando los noticieros dejaron de transmitir, el silencio fue más aterrador que cualquier noticia. Un silencio extraño, como si la ciudad entera contuviera la respiración antes de gritar. Yo vivía en un apartamento pequeño, en un quinto piso. La primera vez que vi a uno de ellos, lo observé desde la ventana. Era una mujer en bata de hospital, tambaleándose, con la piel colgando de sus brazos como trapos húmedos. Se arrastraba por la avenida principal, y detrás de ella, un niño. O lo que quedaba de un niño, con la mandíbula rota y los ojos en blanco. No corrían. No parecían tener prisa. Pero cada movimiento era un recordatorio de que lo que estaba viendo no era humano. Los días siguientes fueron un borrón. Recuerdo los gritos en el edificio, el ruido de muebles arrastrados contra puertas, el olor a carne quemada cuando algunos intentaron escapar prendiendo fuego al vestíbulo. Yo no abrí la puerta de mi apartamento. Me quedé quieto, en la oscuridad, escuchando. Cada lamento al otro lado del pasillo era como un clavo en el cráneo. Cada golpe contra la puerta, un susurro que decía: no durarás mucho. El agua se acabó al tercer día. La electricidad al cuarto. Para entonces, los gritos ya no venían de los vivos. Los que se habían escondido conmigo ya no gritaban. Pero seguían caminando. La primera vez que bajé fue por hambre. Mi estómago rugía como un animal desesperado. Tenía un bate de béisbol oxidado que encontré en el armario del vecino. Las escaleras estaban cubiertas de manchas oscuras, y las paredes tenían marcas de uñas. Aquel lugar olía a humedad, pero no era agua lo que goteaba desde el techo. Era sangre seca que aún escurría lentamente, como si el edificio respirara. Bajé al estacionamiento y ahí lo vi. Un grupo de ellos, agachados, masticando algo. No quise mirar demasiado, pero escuché los huesos quebrarse. Uno levantó la cabeza, con el rostro cubierto de carne cruda y ojos nublados. Su mandíbula chasqueaba como una bisagra rota. Y cuando me vieron, todos giraron al mismo tiempo, como si compartieran un solo pensamiento. Hambre. Corrí. No recuerdo cómo, pero llegué a la calle con el corazón a punto de estallar. El aire era aún peor afuera, espeso con humo y carne en descomposición. La ciudad era un cementerio abierto. Autos abandonados, cuerpos apilados en las esquinas, ventanas rotas. Y en medio de todo eso, los caminantes, arrastrándose, buscando, olfateando. Ese día conocí a los primeros supervivientes. Una pareja y un anciano que habían improvisado barricadas en una tienda. Me apuntaron con un cuchillo en cuanto intenté entrar, pero después bajaron las armas al ver que no estaba mordido. No hablamos mucho al principio, las palabras parecían inútiles en un mundo que se estaba pudriendo. Solo compartimos agua, un par de latas, y el silencio. Pero no era el hambre lo peor. Era la sensación de estar vigilado, incluso en los momentos más tranquilos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos arrastrados a mi alrededor. Cada sombra parecía moverse sola. Y cada noche, los lamentos. No eran gritos humanos, no exactamente. Eran sonidos que parecían salir de gargantas llenas de agua, lamentos que se colaban en los huesos, recordándome que el infierno estaba a pocos metros de distancia. Pasamos días escondidos en aquella tienda. Una madrugada, escuchamos motores. No era común. Nos asomamos y vimos un camión con faros encendidos. No eran soldados. Eran hombres armados, con machetes y fusiles. Saqueadores. Abrían casas, arrastraban a la gente que aún quedaba dentro. Algunos suplicaban. Otros eran ejecutados ahí mismo. Uno de los saqueadores sacó a una mujer del cabello y la arrojó contra el pavimento, y no pude evitar mirar cómo la devoraban los caminantes, mientras ellos reían. En ese instante comprendí que los muertos no eran el peor enemigo. No sé cuánto tiempo llevamos huyendo desde entonces. Cada día es una moneda al aire. Hambre, enfermedad, balas, o dientes.
La pareja murió la misma noche en que intentamos cruzar un hospital abandonado. Yo aún puedo oír sus gritos, los chillidos de los zombies desgarrando piel en la oscuridad. El anciano murió después, no de mordidas, sino de tristeza. Se acostó y no volvió a levantarse. Ahora camino solo. El mundo está en ruinas y me pregunto si alguna vez dejará de oler así, a carne y óxido. Me pregunto si alguien, en alguna parte, aún recuerda cómo era el cielo azul, sin humo ni cuervos. Yo sigo caminando, porque detenerme sería convertirme en uno de ellos. Y aunque no tengo un destino, sigo avanzando. Pero a veces, mientras duermo en los rincones fríos de edificios caídos, siento que me observan, que me llaman por mi nombre en susurros secos. Como si el apocalipsis mismo me hubiera puesto los ojos encima. Y lo peor es que empiezo a responderles. El silencio es traicionero. Al principio parece darte calma, pero pronto te das cuenta de que solo es el preludio del horror. La calma es un espejismo. La verdadera música de este mundo son los lamentos, los pasos arrastrados, los golpes secos contra las puertas, las risas de los saqueadores en la distancia. Cuando todo se calla, es porque algo mucho peor se acerca. Caminé solo durante semanas, o al menos así lo sentí. El tiempo ya no se mide en días ni noches, sino en momentos de hambre, miedo y sangre. La ciudad había quedado atrás, convertida en un mausoleo de metal y concreto, un hervidero de carroña viviente. Seguí el rastro de las carreteras rotas, entre autos volcados y esqueletos resecos colgando de los cinturones de seguridad. Había señales de vida en cada esquina, pero siempre eran ecos de lo que ya estaba muerto. Una tarde me topé con ellos. 3 personas, armadas con lo que podían cargar. Una mujer de cabello corto, mirada fría y rifle en mano. Un chico joven, no mayor que 17 años, con un cuchillo oxidado. Y un hombre robusto, con la cara cubierta de cicatrices. Me apuntaron apenas me vieron. Ya estaba acostumbrado a esa bienvenida. ¿Mordido?, preguntó la mujer. Negué con la cabeza y levanté las manos. Ellos intercambiaron miradas, hasta que el hombre de cicatrices se acercó para revisarme. No confiaban en mí, y yo tampoco en ellos, pero la soledad pesa más que la desconfianza. Me aceptaron en silencio, sin nombres al principio. Más tarde supe que la mujer se llamaba Clara, el muchacho Samuel, y el hombre de cicatrices Mateo. Esa noche nos refugiamos en una gasolinera abandonada. Encendimos una fogata mínima, apenas una llama tímida entre el metal oxidado. Clara me observaba todo el tiempo, como si esperara que en cualquier momento me transformara en uno de esos monstruos. Samuel hablaba poco, pero su mirada estaba cargada de un miedo constante, como si ya hubiera visto demasiado. Mateo, en cambio, parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Los muertos no son el peor enemigo, dijo, mientras afilaba un machete con calma. Lo peor son los vivos que aún creen en algo. No entendí sus palabras hasta unos días después. Seguimos avanzando juntos, saqueando lo que podíamos. Cada edificio era una ruleta rusa. Algunos vacíos, otros llenos de cadáveres podridos, y otros infestados de caminantes. Pero lo peor fue toparnos con ellos. Eran hombres y mujeres vestidos con túnicas sucias, portando cruces hechas con huesos y maderas viejas. Caminaban en grupo, entonando cánticos que parecían más gemidos que oraciones. Decían que los muertos eran la voluntad de Dios, que debíamos entregarnos a ellos, ofrendar la carne para limpiar el alma. Y lo decían con una calma que helaba la sangre. Los vimos por primera vez en un pueblo fantasma. Colgaban cuerpos de los postes de luz, con inscripciones talladas en sus pechos. No eran zombies, eran personas vivas, desangradas como sacrificios. Samuel vomitó en seco al verlos. Clara maldijo en voz baja. Yo solo sentí que las piernas me temblaban. Mateo nos obligó a escondernos en una casa cercana. Desde la ventana observamos cómo el grupo avanzaba. Algunos arrastraban a prisioneros con sogas al cuello. Los llevaban hacia una iglesia semiderruida en el centro del pueblo. De adentro salía un resplandor naranja. Fuego. Y gritos. Si nos ven, no dudarán en ofrecernos también, susurró Clara. Esperamos horas, con los cuerpos tensos y el corazón martillando. Cuando por fin se alejaron, Mateo fue claro. Esos son peores que los caminantes. Los muertos no tienen intención. Estos disfrutan. Unos días después, el hambre nos obligó a arriesgarnos. Encontramos un supermercado medio derrumbado. Entramos con cautela, apartando escombros y vasos rotos. El hedor era insoportable, una mezcla de humedad, moho y carne vieja.
Entre los pasillos oscuros todavía quedaban productos enlatados, algunos cubiertos de polvo. Llenamos lo que pudimos en mochilas, pero entonces los escuchamos. Voces. No eran rezos. Eran carcajadas. Un grupo de saqueadores entró por la parte trasera. 5 hombres, armados con pistolas y vapes. Llevaban collares hechos de orejas humanas. Sus ojos brillaban como cuchillos. Nos encontraron rápido. Mírenlos. Dijo uno, sonriendo con los dientes amarillos. Regalos del cielo. Hubo un instante de tensión. El aire se volvió pesado. Clara levantó su rifle, Mateo su machete, Samuel apretó su cuchillo. Yo, con el bate en la mano, temblaba por dentro. El primer disparo retumbó y el caos explotó. Me lancé contra uno, golpeándole el cráneo con el bate hasta sentir el hueso ceder. Samuel se abalanzó sobre otro, aunque apenas pudo rozarlo antes de ser empujado contra el suelo. Clara disparó 2 veces, haciendo caer a uno de rodillas. Mateo se movía como si hubiera estado esperando esto toda su vida, cortando y desgarrando carne con precisión. Pero los disparos atrajeron algo peor. Los caminantes. El choque de saqueadores, nosotros y los zombies fue un infierno. Gritos humanos mezclados con gruñidos inhumanos. Uno de los saqueadores fue arrastrado por la horda, chillando mientras lo devoraban. Samuel recibió un corte en el brazo, y apenas pudimos sacarlo del supermercado antes de que todo colapsara. Salimos vivos, pero apenas. Clara sangraba por un rasguño en el costado. Samuel estaba pálido, sudando frío. Y yo sentía que cada músculo de mi cuerpo estaba a punto de romperse. Esa noche nos refugiamos en una fábrica abandonada. Samuel deliraba, murmurando palabras que no entendíamos. Clara intentaba calmarlo, pero la herida se veía mal, demasiado mal. No sabíamos si era por el corte del saqueador o por algo más. Mateo nos miraba a los 3 con una calma inquietante. Si está infectado, tenemos que hacerlo ahora. Dijo, con el machete en mano. Clara se interpuso, apuntándole con el rifle. Yo no dije nada. No podía. Tenía el corazón dividido entre la compasión y el instinto de supervivencia. Samuel nos miraba con ojos llenos de lágrimas, suplicando sin palabras. Esa noche casi nos matamos entre nosotros, y por un instante supe que Mateo tenía razón. Los vivos son peores que los muertos. No dormí. El eco de los rezos fanáticos aún resonaba en mis oídos. El recuerdo de las risas de los saqueadores aún me helaba la sangre. Y Samuel, entre la vida y la muerte, respiraba como un reloj de arena a punto de vaciarse. El amanecer no trajo paz. Solo un nuevo día en el infierno. Y mientras veía el sol aparecer entre los edificios destruidos, me hice una pregunta que aún me atormenta. ¿Quién será el primero en caer? Samuel no murió esa noche. Tampoco al amanecer. Pero algo en él cambió. Sus ojos ya no tenían el mismo brillo, y su respiración era un silbido irregular, como si hubiera algo dentro de su pecho rascando para salir. Clara lo cuidaba como si fuera su propio hermano, limpiando la herida, hablándole en voz baja para calmarlo. Mateo, en cambio, no le quitaba la vista de encima, el machete siempre cerca, siempre listo. Yo me mantenía en silencio, porque lo que pasaba por mi mente era lo que más temía decir en voz alta. Samuel estaba condenado. No importaba si era por la herida o por la infección, lo veía apagarse poco a poco, como una vela consumiéndose bajo la tormenta. Pasamos 2 días en la fábrica. Afuera, el eco de los caminantes resonaba en las calles, pero no eran ellos lo que más temíamos. En las noches, entre el humo de las hogueras lejanas, escuchábamos los cánticos. Aquellas voces roncas, entonando frases que parecían arrastrar nuestras almas hacia un pozo negro. Eran los fanáticos. Sabíamos que estaban cerca, que merodeaban como buitres, esperando a que cayéramos. El tercer día, Samuel empeoró. Se levantó tambaleante, con los labios secos y las pupilas dilatadas. Clara lo abrazaba, susurrándole que todo estaría bien, pero yo vi lo que ella no quería aceptar. Su piel estaba gris, y la herida tenía venas negras, extendiéndose como raíces por el brazo. No podemos esperar más. Dijo Mateo, con la voz firme. Clara lo encañonó con el rifle. No lo toques. Yo estaba en medio, con el bate en la mano y las manos temblando. Samuel nos miraba a todos, con lágrimas corriéndole por las mejillas. No quiero convertirme, murmuró, apenas un susurro. Fue entonces cuando escuchamos el estruendo. La puerta principal de la fábrica se vino abajo con un golpe seco. No eran caminantes. Eran hombres y mujeres con túnicas harapientas, portando antorchas y cuchillos oxidados.
Los fanáticos nos habían encontrado. La fábrica se llenó de humo y gritos. Los fanáticos avanzaban cantando, como si estuvieran en una misa, repitiendo frases incomprensibles mientras intentaban acorralarnos. Clara disparó, sus balas resonaron como truenos en el eco metálico del lugar. Uno de ellos cayó con el cráneo destrozado, pero los demás ni siquiera se inmutaron. Seguían avanzando, sonriendo, con los ojos brillando de fervor. Mateo se lanzó contra ellos como un animal, cortando y desgarrando con el machete. Yo golpeaba a ciegas con el bate, sintiendo huesos romperse bajo mis manos. Samuel, debilitado, apenas pudo alzarse, pero aún así clavó su cuchillo en el estómago de uno que intentó arrastrarlo. A la iglesia. Gritaban los fanáticos. Ofrézcanse a la purificación. Uno de ellos logró sujetarme del brazo. Su rostro estaba pintado con ceniza y sangre, y su boca escupía saliva mientras recitaba oraciones que no comprendía. Sentí el filo de un cuchillo rozando mi cuello. Lo único que pude hacer fue aplastarle el rostro con el bate hasta que dejó de moverse. El aire se llenó del olor a carne quemada cuando lanzaron antorchas dentro. El fuego comenzó a devorar las paredes de la fábrica. No teníamos más opción. Huimos entre el humo, tosiendo, cegados, con los fanáticos pisándonos los talones. Corrimos hasta quedar sin aliento, atravesando calles en ruinas hasta que, irónicamente, terminamos frente a la iglesia del pueblo. La misma que habíamos visto antes, con los cuerpos colgando de los postes y el resplandor del fuego escapando por sus ventanas rotas. Nos escondimos detrás de un auto volcado. Clara sangraba de un corte en la pierna. Mateo estaba cubierto de sangre, no toda suya, y Samuel apenas se mantenía en pie. Pero lo más aterrador era lo que veíamos. Los fanáticos habían reunido a otros prisioneros. Hombres, mujeres, incluso niños. Los tenían atados frente al altar, y un hombre alto, con túnica carmesí, levantaba los brazos como un sacerdote blasfemo. Su voz resonaba por todo el lugar. El fin ha llegado, pero no para nosotros. Nosotros somos el nuevo pueblo, la carne ofrecida será carne eterna. Los prisioneros lloraban, suplicaban, pero eran acallados con golpes. Y entonces comenzó el ritual. Los fanáticos encendieron hogueras alrededor del altar, y los cánticos se volvieron ensordecedores. Algunos caminantes, atraídos por el fuego y el ruido, tambaleaban hacia la iglesia, pero en lugar de huir, los fanáticos abrían las puertas y los dejaban entrar, como si fueran invitados de honor. La escena era dantesca. Prisioneros atados, caminantes entrando, y los fanáticos arrodillándose, ofreciendo sus gargantas a los monstruos. El aire olía a carne chamuscada, a sangre fresca, a locura. «Están todos malditos», susurró Clara, con lágrimas en los ojos. Sabíamos que teníamos dos opciones. Huir, y dejar que esas personas murieran en manos de los fanáticos y los caminantes. O intervenir y arriesgarnos a morir todos. Mateo, sorprendentemente, fue el primero en hablar. Si los dejamos, no somos mejores que ellos. Clara lo miró con furia. ¿Y qué propones? ¿Que nos inmolemos junto a ellos? Yo miré a Samuel. Él, temblando, levantó su cuchillo, como si aún pudiera luchar. Su mirada me atravesó, y entendí lo que pedía. Que no lo dejara morir como un monstruo, sino como un hombre. Y ahí estaba yo, atrapado entre fanáticos que adoraban la podredumbre, caminantes hambrientos y el peso insoportable de decidir quién vivía y quién moría. Al final, no elegí. No pude. El caos eligió por nosotros. Los caminantes derribaron las puertas principales y se lanzaron contra todos. Gritos humanos, rezos, risas y mordidas se mezclaron en una orgía de muerte. El sacerdote carmesí fue el primero en caer, su túnica cubierta de sangre mientras era desgarrado. Los fanáticos no huyeron. Se entregaron. Algunos se lanzaban contra los zombis con los brazos abiertos, riendo mientras eran devorados. Nosotros corrimos. No había nada más que hacer. Escapamos entre el humo y los gritos, dejando atrás aquel templo de locura y carne. Cuando por fin nos detuvimos, Samuel ya no podía más. Se desplomó en mis brazos, con la piel helada y los labios azulados. Me miró por última vez, con un destello de humanidad que aún quedaba en sus ojos. Javier. No dejes que me levante. Mis manos temblaban mientras levantaba el bate. Clara lloraba en silencio. Mateo observaba con la frialdad de alguien que ya lo había hecho antes. El golpe fue seco. No hubo cánticos. No hubo gritos. Solo el eco metálico de la muerte resonando en mi cabeza. Y mientras enterrábamos a Samuel en un terreno baldío, entendí que, en este mundo, los vivos no mueren una sola vez.
Morimos un poco cada día, con cada decisión, con cada pérdida. Y sabía que aún quedaba lo peor. Enterramos a Samuel con las manos desnudas, en un terreno baldío cubierto de maleza seca. El suelo estaba duro, como si no quisiera tragarse otro cadáver. Clara sollozaba en silencio, y Mateo miraba el horizonte, frío, distante. Yo clavaba el bate en la tierra, usando toda mi fuerza para abrir el agujero. Cada palada me recordaba que la muerte era la única cosecha que quedaba en este mundo. Esa noche no dormimos. El recuerdo de la iglesia aún ardía en mis ojos. Los cuerpos colgando, los fanáticos ofreciendo su carne, los caminantes festinando como en un banquete infernal. Pero lo peor no eran las imágenes, sino los sonidos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los rezos, las risas y los huesos rompiéndose. El eco del fin del mundo. Pasaron unos días. Avanzábamos hacia las carreteras del sur, buscando algún refugio, un lugar que no oliera a muerte. Fue entonces cuando los vimos de nuevo. Los saqueadores. Los mismos hombres con collares de orejas, pero ahora en mayor número, con camionetas destartaladas y armas que habían robado de alguna base militar. Estaban organizados, como una jauría que había aprendido a cazar en manada. Nos atraparon en una emboscada. Un disparo sonó y la bala impactó cerca de mis pies. Nos rodearon, al menos una docena de ellos. Sus risas eran peores que los gruñidos de los zombies. «Miren lo que tenemos aquí», dijo uno, con cicatrices en los labios. Un hombre cansado, una mujercita con rifle, y un perro viejo con machete. Clara levantó el arma, pero Mateo la bajó con un gesto. «Si disparas, no saldremos vivos». Nos desarmaron y nos llevaron hacia su campamento. Allí había cadáveres colgados, carne humana secándose como si fueran trofeos, y prisioneros encadenados que apenas podían respirar. La podredumbre era insoportable. Uno de los saqueadores se inclinó hacia mí. Su aliento apestaba a alcohol rancio y sangre. «No hay salvación aquí, amigo. Solo festín. Y ustedes van a ser parte del menú. Pero el infierno no tiene un solo rostro». Antes de que pudieran hacer algo, escuchamos cánticos en la distancia. Voces graves, corales, entonando oraciones enloquecidas. Desde las colinas comenzaron a bajar los fanáticos. Eran decenas, con antorchas, cuchillos y cruces ensangrentadas. Venían hacia el campamento como un ejército de sombras. Los saqueadores rieron al principio, creyendo que serían presas fáciles. Pero los fanáticos no temían morir. Avanzaban como una ola, recibiendo balas en el pecho sin detenerse, cantando mientras caían. Algunos caminantes, atraídos por el ruido, se unieron a la carnicería. En cuestión de segundos, todo fue caos. Disparos, rezos, gritos, mordidas. Mateo aprovechó la confusión para degollar al saqueador que lo vigilaba. Clara me lanzó un cuchillo y juntos peleamos por abrirnos paso. El campamento se convirtió en un carnaval de sangre. Fanáticos enfrentando saqueadores, caminantes devorando a ambos, y nosotros intentando sobrevivir en medio del torbellino. Corrí entre las carpas ardiendo, con el corazón martillando en mis costillas. Vi a un fanático abrirse el pecho con un vidrio roto, ofreciendo sus entrañas a un caminante. Vi a un saqueador encadenar a una mujer solo para lanzarla a la horda como carnada. Vi a Clara disparar hasta que no le quedó munición, y luego golpear con la culata hasta que sus manos sangraron. Mateo se movía como un demonio, su machete brillando con cada tajo, pero sus ojos estaban vacíos, como si la locura lo estuviera consumiendo. En un momento me miró, cubierto de sangre ajena, y sonrió. «Esto es lo que somos ahora, Javier. Carne peleando contra carne». Un saqueador lo atacó por la espalda, y Mateo desapareció en la marea de cuerpos. No sé si murió allí, si fue devorado o si escapó como un fantasma, pero nunca lo volví a ver. Clara y yo corrimos hacia el bosque cercano, tropezando con raíces y ramas mientras detrás de nosotros el campamento ardía. El cielo se iluminaba de rojo, y los cánticos de los fanáticos se mezclaban con los gritos de los saqueadores y los alaridos de los caminantes. Era como si el mismísimo infierno hubiera brotado de la tierra. Cuando por fin nos detuvimos, la noche era espesa y oscura. Clara estaba cubierta de sangre, jadeando, con los ojos vacíos de tanto horror. Nos miramos en silencio, sabiendo que no había palabras para lo que habíamos visto. El bosque estaba quieto, demasiado quieto. Solo el crujir de ramas rotas bajo nuestros pies nos recordaba que aún estábamos vivos. Clara se derrumbó contra un tronco, apretando el rifle vacío contra su pecho como si aún pudiera protegerla. «Ya no queda nada, Javier», susurró. «Ni de este mundo, ni de nosotros». Yo no respondí.
Porque sabía que tenía razón. Escribo esto en un cuaderno que encontré en una mochila vieja. No sé por qué lo hago. Quizás para recordar que alguna vez fuimos humanos. Quizás para que, si alguien encuentra estas páginas, sepa que yo estuve aquí, que luché, que sobreviví. Clara duerme ahora, agotada. Su respiración es débil, irregular. Yo mantengo la guardia, aunque el sueño me arrastra como una sombra. A lo lejos, escucho pasos arrastrados. No sé si son caminantes, saqueadores que lograron escapar, o fanáticos buscando nuevas ofrendas. Tal vez los tres. No sé si mañana seguiré escribiendo. No sé si mañana seguiré vivo. Lo único que sé es que el mundo ya no pertenece a los vivos. Y, sin embargo, sigo caminando.